Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Black Star. Hoy viajaremos más allá del espacio, más allá de la razón, para analizar una de las obras más perturbadoras de Junji Ito, Hellstar Remina, el planeta Lovecraftiano. Exploraremos cómo el miedo colectivo, la proyección y la locura de masas se entrelazan con una entidad cósmica que trasciende toda comprensión humana, una historia donde no es solo el fin del mundo, sino también el fin de la cordura. Cuando la humanidad se enfrenta a lo incomprensible, comienza el verdadero terror en la obra. En 2004, el maestro del horror japonés, Junji Ito, publicó una historia que iba más allá del terror corporal o lo grotesco. Era el miedo cósmico, el miedo existencial, el miedo de saberse insignificante frente a un universo que observa y devora. Hellstar Remina, publicada en la revista Big Comic Spirits y recopilada en 2005 por la editorial Shogakukan, nos cuenta la historia de Remina Oguro, la hija de un científico que descubre un nuevo planeta errante que sale de un agujero de gusano, a un lado de la constelación Hydra. En un gesto de orgullo paterno, el científico lo bautiza con el nombre de su hija, Remina, pero el descubrimiento pronto se convierte en condena. El planeta se mueve con voluntad propia, devorando mundos enteros, y se dirige directo hacia la Tierra. Lo que parecía ser un triunfo científico se transforma en un presagio apocalíptico. Cuando la humanidad comprende la naturaleza de esa entidad viva, un ser del tamaño de un planeta, una conciencia hambrienta, el amor y la idolatría hacia Remina se transforman en odio, miedo y violencia. La joven se convierte en chivo expiatorio de una humanidad que busca desesperadamente sentido en el caos. Y así, lo que comienza como ciencia ficción termina siendo una crítica al fanatismo y a la masa humana, y una alegoría sobre cómo la humanidad proyecta su miedo en los símbolos que ella misma crea. Remina, la chica, se convierte en la encarnación del terror colectivo. El pueblo, la prensa, los gobiernos, todos se hunden en la misma locura, culpar a la joven por el desastre cósmico. La masa necesita un rostro para odiar, un símbolo al que culpar. El planeta tiene su nombre, y eso basta. Desde una perspectiva psicoanalítica, esto es una proyección freudiana. La humanidad deposita su miedo, su impotencia, su angustia en una figura inocente. Así, la turba no enfrenta su propia destrucción, sino la externaliza. Sigmund Freud hablaba de la angustia ante lo real, el miedo que no puede ser controlado por la razón. Al final termina convertido en histeria colectiva. Eso es exactamente lo que muestra Junji Ito, una sociedad regida por el inconsciente del miedo. Carl Jung también lo explica. Cada sociedad posee una sombra colectiva, un conjunto de impulsos reprimidos como el miedo, la culpa, la violencia, que emergen cuando las estructuras racionales colapsan. El apocalipsis en Hellstar Remina nos muestra los demonios internos del inconsciente humano. Lo que devora a la humanidad no es el planeta, sino su propia psicosis compartida. El psicólogo francés Gustave Le Bon, en su obra La psicología de las multitudes en 1895, advirtió que el individuo al integrarse en una masa pierde su identidad y su moral, y esto hace que se vuelva sugestionable, primitivo, guiado por emociones y símbolos. En Hellstar Remina la masa se transforma en un animal salvaje, pasan de adoradores, luego asesinos, pasan del fanatismo a la violencia sin transición. La masa no piensa, solo siente, y cuando el miedo se convierte en su alimento, destruye todo lo que se interpone entre ella y su deseo de control. El planeta Remina no es solo un cuerpo celeste, es una entidad viva, una aberración cósmica con forma orgánica, dotada de una conciencia primitiva. Posee un ojo, tiene una lengua, pero sobre todo, tiene hambre. Y lo más perturbador es que parece disfrutar cada planeta que consume. En el plano simbólico, el planeta representa la pulsión de muerte, esa tendencia inconsciente del ser humano hacia la destrucción, el retorno al caos, al silencio original. El universo de Junji Ito no castiga, simplemente devora. No hay moral ni propósito, tampoco destino, solo un ciclo interminable de nacimiento, hambre y vacío. En una parte de la historia, un grupo de astronautas es enviado a investigar el planeta, pero cuando aterrizan, descubren que su superficie late, que el suelo se mueve como carne viva y su atmósfera es altamente corrosiva. La misión se convierte en una metáfora del encuentro con lo inconcebible. Los astronautas, símbolos del conocimiento humano, caen víctimas del horror Lovecraftiano, que es comprender que el universo no tiene sentido para la mente humana y que no puede procesar lo infinito. Como diría Howard Phillips Lovecraft, la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más fuerte de los miedos es el miedo a lo desconocido. Al pisar la superficie de Remina, los astronautas cruzan ese umbral. No hay monstruos visibles, porque el monstruo es su realidad misma. El planeta es ante nuestros ojos un dios hambriento, una mente alienígena que existe fuera del tiempo y del sentido.
Los cuerpos de los exploradores se disuelven, sus naves son absorbidas y el espacio se cierra como una herida. El intento de entender lo incomprensible tiene un precio y este se paga con la locura. Mientras tanto, en la Tierra, la sociedad comienza a desintegrarse. El miedo se convierte en religión. Las multitudes persiguen a Remina y a su padre, convencidas de que su muerte salvará el mundo. Y en mi opinión aquí Junji Ito hace su crítica más cruel. La humanidad en su desesperación cree que puede negociar con el cosmos, que el sacrificio puede detener lo inevitable, pero el horror cósmico no negocia. El universo no escucha plegarias, y Remina, la muchacha, se convierte en el último símbolo de inocencia frente a un mundo devorado por su propio delirio. Hellstar Remina es en esencia una parábola sobre la fragilidad psicológica de la civilización. Junji Ito no necesita ejércitos, demonios, ni dioses vengativos, solo un planeta y una multitud. En ese contraste entre lo cósmico y lo humano, nace la pregunta central de la obra: ¿qué es más aterrador, la destrucción externa o la locura colectiva? Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros, pero en Hellstar Remina el infierno somos todos juntos, temiendo lo mismo. La existencia al carecer de sentido se convierte en angustia, y esa angustia se transforma en violencia. El planeta Remina no destruye la humanidad se destruye a sí misma, tratando de darle sentido a su miedo. En conclusión, Hellstar Remina no trata solo del fin del mundo, trata del fin de la razón, de cómo el miedo convierte la adoración en odio, la esperanza en histeria, la ciencia en superstición. El planeta devora mundos, sí, pero los humanos se devoran entre sí. Junji Ito nos recuerda que el verdadero terror no proviene de los astros, sino del hombre que teme mirar al cielo, porque a veces el universo no necesita odiarnos para destruirnos, solo necesita existir. Y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del miedo y la mente. En Black Star, exploramos los rincones donde la oscuridad se cruza con la razón y donde el horror se vuelve arte. Si te gusta este tipo de análisis, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video, porque aún quedan muchos horrores por descubrir, y aquí los exploraremos juntos. Nos vemos en la siguiente entrega, bajo la misma estrella negra. Chao.